Alma Maldonado, doctora especializada en asuntos educativos, te agradezco mucho por las contribuciones que hace en general el CINVESTAT del Instituto Politécnico Nacional, pero estabas hablando en la conversación de anoche, ibas a hablar de las experiencias relativamente o seguramente exitosas, en no sé qué proporción, en otros países. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches a todos. Bueno, como mencionaba, hay experiencias exitosas sobre la vuelta a clases en varios países, no solo en países europeos, en Estados Unidos, también en países de América Latina. Yo creo que es interesante voltear a ver qué han hecho bien, qué ha funcionado. También revisar cuando las experiencias no fueron exitosas, y con ello me refiero a que se dispararon los contagios o hubo algún tipo de problemas. Creo que además esto representa mucho el compromiso de la sociedad, ¿no? Cuando se debe de volver a clases, debe de haber un compromiso por parte de todas las personas que están involucradas en la comunidad. En el caso de los Estados Unidos, la CDC, que es la Oficina de Control de Enfermedades, tiene una serie de manuales perfectamente elaborados, perfectamente claros sobre cada nivel educativo, qué deben de hacer las escuelas en caso del regreso a clases, cómo deben de comportarse, cuáles son las situaciones, qué cuidados se deben de tener. Yo creo que necesitaríamos urgentemente que la Secretaría de Educación, que el Consejo de Salubridad General elaboraran materiales, revisiones de experiencias, manuales perfectamente claros sobre cómo se pueden empezar a abrir las escuelas, los espacios escolares. No tienen que ser clases. El problema aquí es que no tenemos eso, tenemos nada más, dependemos de lo que decida el señor presidente en las conferencias mañaneras, y de que si algún día tiene una ocurrencia de que ahora vamos a vacunar a los maestros o siempre no los vamos a vacunar, y lo que decida el doctor López-Gatell, cuando aquí se trata de una decisión que afecta a los distintos estados. Cada estado es diferente, el clima simplemente afecta mucho la posibilidad de poder, por ejemplo, tomar clases afuera, ¿no? O con ventilación. En fin, todo esto creo que por ello necesitamos especialistas, necesitamos a los científicos, necesitamos a los médicos, necesitamos a la gente especialista también en educación para poder saber cuál es la mejor estrategia, en qué situaciones y cómo podríamos empezar a abrir las escuelas paulatinamente. Pero mencionabas al Consejo de Salubridad General, pues de hecho está ausente, no tiene ninguna vela ante el problema de la pandemia, y la Constitución señala que sería el órgano superior a cualquier otra instancia que determinaría la verdadera estrategia, una estrategia sólida, y eso no ocurre. Y ese consejo está integrado como por 50 representantes de distintas instituciones, que incluye al Instituto Politécnico, a la Universidad Nacional, a otros centros de enseñanza, incluye gobiernos y secretarías de salud estatales y otras instancias federales, y hasta de agrupaciones de la industria farmacéutica, de la ciencia médica, de la pedagogía tendría que estar para ver este asunto de la educación. Pero todo esto, como bien señalas, está dependiendo de lo que se le ocurra a una o dos personas, y por eso vemos los tumbos, no solamente en el caso del combate a la peste terrible del coronavirus, sino de echar a andar de alguna manera el sistema educativo. Sí, claro, estamos como a ciegas, ¿no? Estamos improvisando y no estamos usando la información a la que deberíamos de tener acceso todos, como lo que te señalé de hoy. No sabemos cuántos estudiantes no se reinscribieron de un año a otro. Son datos que los tiene la Secretaría de Educación y que no los va a proporcionar a la sociedad, desafortunadamente. Bueno, ayer decías que no se tiene ese elemento esencial para cualquier caso, no se diga en un asunto
de salud pública, no se tiene un diagnóstico de cuál es el estado, digamos, de enfermedad que está teniendo el sistema educativo desde hace ya más de un año. No se tienen los datos de los problemas a enfrentar, y si se tienen, pues los mantienen en secreto, como por ejemplo la ruta de la vacunación y otras políticas públicas que parece ser que fueran verdaderamente secretos de Estado. Claro, y la verdad es que el otro tema que también hay que decirlo está afectando duramente el sistema educativo es el tema del financiamiento, ¿no? Porque cuando yo comento que no hubo una inversión seria al tema de los programas de televisión, es que uno no se explica por qué no se echaron todos los recursos necesarios, se utilizaron y se emplearon, o por ejemplo, para tener un programa de apoyo a los docentes simplemente con datos de celular, porque el celular de hecho ha sido el instrumento de mayor uso en la educación. Los maestros se comunican con WhatsApp y con los estudiantes y con los padres de familia, y los maestros tienen que usar sus propios recursos. O sea, es realmente las cosas que hemos visto que han hecho las maestras y los maestros son absolutamente heroicas, pero dependen de ellos, de sus recursos, de lo que ellos hacen, de cómo se las ingenian, y eso creo que habla mucho del tipo de sistema que tenemos. En esto que mencionas, doctora Alma Maldonado, pues hay que tener en cuenta que una fracción del sistema educativo todo del país comenzó a ser seriamente vulnerada antes de la pandemia, cuando por una política que le llaman de ahorro y de una corrupción en que no se vio a nadie que persiguieran y procesaran en tribunales por robarse dinero, el gobierno pues prácticamente mató las estancias infantiles donde se da enseñanza inicial a niños de familias muy amoladas, y fueron como 3,5 millones de niños los afectados. Sí, realmente si vemos lo que ha sido el desmantelamiento, ¿no? El austericidio de este gobierno a los ámbitos de educación, de cultura, de ciencia, pues es muy preocupante porque justo... Mira qué término acabas de emplear, austericidio. Sí, y justamente ahorita es lo que vemos las repercusiones. Ya ni decir que hubiera programas, por ejemplo, para poder dotar a estudiantes de dispositivos para poder seguir las clases en línea o para poder estar en contacto con los profesores. Entonces, creo que la desigualdad es uno de los temas más lastimosos en términos educativos que esta pandemia nos está revelando, y creo que sería un tema que tendría que abordar y resolver y proponer estrategias concretas la Secretaría de Educación, pero tal parece que la secretaria no está presente. Y quizás la Secretaría de Educación inclusive sería insuficiente para enfrentar este problema, porque tendría que contar con la opinión de todo lo que dijimos que puede formar parte del constitucional Consejo de Salubridad General, que está inactivo, y todo está en manos de, por ejemplo, como síndrome de Moisés que tiene la Cuarta Transformación, de emitir decálogos en que los últimos consejos del doctor Gatell, pues he dicho, avergonzarían a una abuelita. Son consejos en que ni siquiera toma en cuenta sugerir el uso del cubrebocas, por ejemplo, lo cual me parece de una irresponsabilidad criminal. Claro. Sí, el problema es que no vemos ese liderazgo de la SEP, no está ahí al frente la secretaria para salir a decir, este tema debería de ser crucial hoy en día, empecemos a discutirlo ya, tengamos un plan, a lo mejor no vamos a regresar mañana, ni a lo mejor en 3 semanas, porque viene la tercera ola, pero tendríamos que tener ya el plan, la estrategia, los materiales, la ruta. No tenemos nada. Si estuviera en tus manos, ¿por dónde empezarías una paulatina pero firme vuelta
a clases presenciales. Y con los estudiantes más vulnerables, como te mencionaba, en zonas semirurales, zonas semiurbanas, no de alta concentración de población, creo que eso nos dice la experiencia, que no se desplacen mucho. La mayoría, 90% de los niños de escuela primaria van a escuelas públicas, por lo tanto no se desplazan tanto, van a la escuela más cercana a su domicilio. ¿Y qué piensas de estos intentos que ha habido por parte de escuelas particulares en el norte del país y de algunos planteles públicos como aquel ayuntamiento de Aguascalientes, que comenzaron exitosamente y de manera paulatina a abrir asesorías o algo así, y de pronto les llega la orden fulminante de que cerraran, como si fueran antros de tumultos de gente sin precauciones? Sí, creo que eso no ayuda porque entre más experiencias tengamos sobre México, porque las experiencias que tenemos son de otros países, yo creo que el cúmulo de experiencias nos ayudarían a tener una mejor estrategia. Estoy convencida, creo que hay lugares donde es mucho más viable poder hacer una apertura, si no de clases normales, por lo menos ir dando asesorías, ir teniendo encuentros entre los estudiantes y los profesores. Creo que es viable y creo que eso nos ayudaría a todos para tener más información. Con los asomos estos de querer echar a andar las clases, quién sabe por qué, solo en Campeche, porque dicen que porque estuvo verde, pero regresó a naranja, o a quién sabe qué color del arco iris. Yo me pregunto, en cuanto que hay un énfasis en vacunar maestros, yo digo, ¿y qué pasa con la población escolar? Porque ella va y viene a sus casas, va con sus tíos, sus padres, sus abuelos, sus primos, y va y viene a la escuela. ¿Qué sugerirías, aunque no sea tu especialidad, la virología, qué sugerirías con la población escolar? Porque se habla solo de padres, pero no se toma en cuenta algo que es el también constitucional interés superior de la infancia. Es decir, como que nadie pensara en los niños, se piensa en los maestros y en sus agrupaciones sindicales, pero no en los niños. Lo dejamos ahí y me lo respondes en una tercera emisión. Claro que sí. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.